Buenas tardes, mi nombre es Claudia Janet R. Hernández, estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Nutrición Aplicada. En esta ocasión, el video que les voy a presentar es la respuesta metabólica al trauma y estrés. Los estados patológicos de sepsis, quemaduras y trauma generan manifestaciones anormales en la fisiología del organismo, afectando al mismo en varios contextos, lo cual condiciona que el cuidado y manejo específico de los pacientes con estas patologías sea sumamente complejo, requiriendo en no pocas ocasiones tratamiento pronto y multidisciplinario. Antecedentes históricos. A finales del siglo XVIII, mientras la tendencia en la medicina era la de tratar de clasificar y definir las reacciones a las lesiones orgánicas y otras enfermedades críticas, John Hunter, cirujano y biólogo inglés, sugiere que la respuesta biológica a la lesión tiene una índole benéfica, postulando que durante el trauma existe un proceso de especial importancia que no pertenece al daño, sino al intento de cura. No es sino hasta 1920 cuando Au comienza a relacionar la respuesta del metabolismo en relación a la severidad del choque, describiendo que la disminución del metabolismo basal es directamente proporcional a la severidad de este. En 1928, Landis, haciendo referencia a la hipoxia tisular, postula que la asfixia de los tejidos puede ser un factor de incremento de la permeabilidad capilar. Carrel y Baker, en la misma década, hablan de que la alteración del metabolismo del tejido dañado juega a la vez un papel importante en el proceso de reparación del mismo. Sin embargo, no es hasta 1942 cuando Kudderson elabora la base de la respuesta metabólica a una agresión determinada con los conceptos de edema reaccionario e inflamación traumática. Respuesta metabólica al trauma. El efecto de un trauma severo sobre el organismo es, entre otros factores, un estrés metabólico, mismo que desencadena una respuesta inicial por medio del cual se pretende conservar energía sobre órganos vitales, modular el sistema inmunológico y retrasar el anabolismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega un evento traumático, el organismo se trata de protegerse a sí mismo, conservando la vida y sobre todo canalizando toda esa energía, para los procesos vitales, para seguir manteniéndose con vida a pesar del trauma que acaba de recibir. Eso lo vemos cuando hay quemaduras, accidentes automovilísticos. La energía se concentra en el cerebro, en el corazón, que son los principales órganos que necesita las personas para seguir viviendo. Entonces, el mismo organismo como un mecanismo de defensa, todos los sustratos, todo lo aparentemente importante le llega a esos órganos vitales para poder dar oportunidad a que se reciba tratamiento sin que estos sufran daños importantes. Los factores primarios definidos que desencadenan la respuesta neuroendocrina a las lesiones son la hipovolemia y el dolor, reflejándose como cambios de volumen circulante eficaz, estimulación de quimiorreceptores, desencadenamiento de dolor y emociones, alteraciones en los sustratos sanguíneos, cambios en la temperatura corporal y finalmente infección sobre el sitio lesionado. La tendencia actual y la mejor manera de abordar la respuesta metabólica al trauma es en la que se considera el estado hemodinámico del paciente y las consecuencias sistémicas que implican. Estas fases son conocidas como fase F, fase flow y fase anabólica. La fase F o fase hipodinámica corresponde a la consecuencia inmediata de la lesión como resultado de la pérdida de fluidos corporales y suele durar horas. Es un verdadero estado de declinación de la vitalidad con gran inestabilidad cardiovascular que de no ser corregida hace que el paciente evolucione hacia la necrobiosis y la muerte. Durante esta fase, debido al estímulo enviado por los barreceptores, al detectar la pérdida de la resistencia vascular, se produce incremento en la actividad simpática. La fase flow hiperdinámica o catabólica tiene un tiempo de inicio promedio de 5 días posterior a la lesión. Puede persistir
inclusive algunas semanas o hasta meses. Esta se caracteriza por un gran estrés metabólico, un estado cardiovascular hiperdinámico y una acelerada producción hepática de glucosa a expensas de aminoácidos, lo cual se traduce en hiperglicemia mantenida. La manifestación más significativa de esta base es el persistente balance negativo de nitrógeno como expresión directa de la degradación proteica corporal. Es la fase de hipermetabolismo o hipercatabolismo. Fase tercera. La de resurgimiento de la vitalidad aparece cuando prevalecen los sistemas compensadores. El gasto de energía disminuye y el metabolismo cambia nuevamente a las vías anabólicas. Es la llamada fase anabólica de reparación o de convalecencia, en la que por un periodo prolongado, meses, se traduce la cicatrización de las heridas, el crecimiento capilar, la remodelación ística y la recuperación funcional. La respuesta al trauma está dada por un elevado gasto metabólico y un gran catabolismo proteico que trae consigo el deterioro del estado nutricional e inmunitario con un incremento de la morbilidad y un mayor riesgo de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el trauma se llevan diferentes etapas, que son desde que el metabolismo baja para poder compensar algunos gastos que tiene el mismo organismo para preservar la vida del paciente. Luego llega la fase catabólica donde el organismo provee de las energías que tiene para poder seguir llevando a cabo los procesos que necesita. La tercera fase es cuando ya después de terminar con sus energías se estabiliza el paciente y empieza la fase de recuperación. Es ahí cuando nuestro trabajo como profesionales de la nutrición se ve como seguimiento, porque es la fase flow catabólica donde el cuerpo aumenta su gasto energético y en la tercera fase sigue con el gasto energético, pero ahora ya no para sostenerse, sino para empezar a reparar heridas, tejidos, y es cuando el gasto energético aumenta y nosotros tenemos que proveer al cuerpo de los macronutrientes que necesite para poder tener una recuperación más adecuada. Aquí analizamos las fases de la respuesta metabólica al trauma, que es la fase F. ¿De qué trata la fase F? Es fase de choque. La disminución de la perfusión tisular, disminuye la velocidad metabólica, disminuye la variación de oxígeno, disminuye la tensión arterial y disminuye la temperatura. Es cuando empieza la fase del choque. Inmediatamente de que tuvo el trauma, empieza con todos estos decaimientos el organismo. La fase flow, que es la fase aguda, que viene siendo el catabolismo del organismo. ¿De qué consiste? Consiste en el aumento de glucorticoides, aumento de glucagón, aumento de glucagón, liberación de citocinas, mediadores lipídicos, producción de proteínas, aumento en la excreta de nitrógeno, aumento en la velocidad metabólica, alteración en el empleo de nutrientes. Eso quiere decir que aumentan las rutas metabólicas para tener energía, para poder sostener el trauma, las consecuencias que ha dejado el trauma, y el organismo trata de proveer energía para que seguir funcionando, aunque no es todavía la etapa de reparación, pero sí requiere de mucha energía para poder restituirse a sí mismo y seguir continuando con las funciones lo mejor posible. Y la fase flow, que es la de adaptación del anabolismo, es ahí cuando empieza el organismo a volverse a regenerar.
Ya pasada la fase flow, que es por decirlo así, eh, la fase importante, que es cuando el organismo lucha por sobrevivir. Y viene la fase flow, donde el organismo ahora, ya que ya se estabilizó, ahora sí empieza a repararse. ¿De qué consiste la fase flow? Consiste en la respuesta hormonal que decrece gradualmente. Todas las adrenalinas, todas las hormonas que se activan en la fase flow van disminuyendo ahora con la fase de anabolismo. Disminuye la respuesta hipermetabólica. Se asocia a recuperación, restauración potencial de las proteínas corporales, curación de heridas en relación con el aporte de nutrientes. Es lo que yo les decía, necesitamos darles el tratamiento nutricional para que puedan recuperarse más rápido, los tejidos se vayan regenerando y evitemos que se infecten también. La agresión traumática da lugar a importantes procesos metabólicos proporcionales con la intensidad de la agresión sufrida, y aunque estos son más evidentes en las 2 primeras semanas tras el trauma, suelen persistir y exigen un adecuado soporte nutricional. Las capacidades del organismo para poder sobrevivir cuando ocurre un trauma importante pueden ser insuficientes, de ahí la necesidad de apoyo que resulta decisiva. Comprender los elementos descritos en la respuesta inmunometabólica y la complicación séptica se consideran vitales, así como el control de las alteraciones posteriores al trauma. Al producirse el trauma, el organismo va a responder con una serie de eventos neuroendocrinos y humorales para lograr un equilibrio. La respuesta desencadenada se considera universal porque no posee distinción entre los estímulos que la desencadenan, estructural porque mantiene una relación constante entre sus elementos y proporcional porque lo es con respecto a la intensidad del agente agresor. Respuesta metabólica al estrés. El estrés metabólico se debe considerar como la respuesta que desarrolla el organismo ante cualquier tipo de agresión, que consiste en la reorganización de los flujos de sustratos estructurales y energéticos para atenuar las alteraciones producidas en el organismo. Este tipo de respuestas es activada por varios tipos de estímulos nociceptivos, por la propia lesión del tejido, por isquemia tisular y superfusión, así como por las alteraciones hemodinámicas que comúnmente presentan estos pacientes. La respuesta al estrés generado en pacientes con trauma se puede dividir de manera general en 2 fases, de respuesta aguda y crónica. Respuesta aguda. En la fase de respuesta aguda ocurre una respuesta inmediata al trauma, la cual se considera apropiada y adaptada por medio de la intervención del sistema neuroendocrino. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener cualquier tipo de trauma, inmediatamente la respuesta aguda, el sistema neuroendocrino se encarga de dar inmediata respuesta, soltando adrenalina, neuroadrenalina, los neurotransmisores, para poder soportar el trauma que acaba de pasar. Esta fase se mantiene en cuanto se puede estabilizar al paciente. La respuesta crónica. En la fase de la respuesta crónica se desarrolla una respuesta endocrina a situaciones críticas prolongadas, denominándose maladaptadas y generándose un síndrome de desgaste sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de la respuesta aguda, que es en el momento que se necesitan, la respuesta crónica es la fase en que las mismas sustancias se van produciendo, pero ya paulatinamente. ¿Por qué? Porque ya es una respuesta crónica, porque va a durar más tiempo, un tiempo más o menos prolongado. Entonces es necesario que todo lo que ha pasado en la respuesta aguda se pase a la respuesta crónica, pero de una manera más paulatina. Diferencia entre ambas condiciones y cuándo suelen presentarse cada una.
La agresión desencadena un cuadro metabólico particular encaminado a poner a disposición del organismo grandes cantidades de energía con la finalidad de mantener la homeostasis. La situación creada tras el trauma, en que coincide en una disminución manifiesta del aporte energético y un incremento en las necesidades de energía motivada por la propia actividad defensiva autoagresiva y las exigencias que entraña la reparación de los tejidos, determina la respuesta metabólica al estrés postraumático, el cual se caracteriza por gran flujo de sustratos, hidratos de carbono, proteínas y grasas desde la periferia hasta el hígado, que determina gran pérdida de nitrógeno con incremento de su eliminación urinaria en forma de urea, hiperglicemia, hiperlactacidemia, con aumento de los triglicéridos y ácidos grasos libres en el plasma. Retención de sodio y agua. Pérdida de potasio, la catabolia generalizada, la hiperglicemia, la gluconeogénesis persistente, la proteólisis, el balance nitrogenado negativo, la producción de calor y la disminución ponderal son características de toda lesión significativa. La persistencia de la lesión, en particular con la sepsis, inhibe los mecanismos adaptativos y, en consecuencia, el estado de catabolia intensa persiste y origina proteólisis, desnutrición y tarde o temprano fallo múltiple de órganos y muerte si no se eliminan los estímulos desencadenantes. Conclusiones. En el paciente crítico, la malnutrición puede ser preexistente, manifestarse al ingreso o desarrollarse de forma evolutiva y está favorecida por el estado hipercatabólico o hipermetabólico. La intervención nutricional en estos pacientes ha avanzado de manera dramática durante los últimos 20 años, desde una terapia de soporte hacia una función claramente terapéutica que puede cambiar la evolución de las enfermedades, además de controlar la malnutrición con sus efectos deleterios. El descubrimiento del efecto inmunoestimulante de algunos nutrientes ha evolucionado el manejo nutricional en el trauma, al aparecer fórmulas enterales y parenterales enriquecidas con esas sustancias y por la administración de los llamados inmunocócteles, los que han mostrado una reducción en la morbilidad, la mortalidad, la estadía y los costos. Las capacidades del organismo para poder sobrevivir cuando ocurre un trauma importante pueden ser insuficientes, de la necesidad de apoyo que resulta decisiva. Comprender los elementos descritos en la respuesta inmunometabólica y la complicación séptica que se consideran vitales, así como el control de las alteraciones posteriores al trauma. Como conclusiones puedo decir que el estado de trauma, por diferentes causas, conduce a un estado de estrés metabólico y de ahí la necesidad de el aumento de gasto energético, que es cuando, pasada la fase del choque, sigue la fase de estabilizamiento del paciente y después sigue la fase de anabolismo, cuando se regeneran todos los tejidos. Nuestra labor como profesionales de la nutrición es aportar los requerimientos energéticos que necesite el paciente en forma de carbohidratos, lípidos, proteínas, micronutrientes, para poder ayudar en su recuperación, que sea esta más rápida, su periodo de estancia en el medio hospitalario sea menor, su recuperación sea rápida y evitar en menor medida las infecciones, porque se puede decir que en el paciente quemado el gasto energético puede subir bastante, entonces es nuestro deber alimentarlos con lo que necesitan y sobre todo calcular bien su gasto energético para este proceso de anabolismo, que es la creación de tejidos, reparación, y sobre todo en el proceso de catabolismo, cuando el organismo es que hace mano de toda la energía, de todos los sustratos, de todos los procesos metabólicos necesarios para seguir en pie. También es necesario calcular el gasto energético para que
el paciente no se vea sobrepasado y cuando su periodo de recuperación puede ser más rápido, se vea enlentecido por la cuestión de la energía que requiere. Es importante tomar en cuenta que nuestro papel como nutriólogos es importante en el medio hospitalario, aunque ahora no se les dé la oportunidad necesaria y no se les dé el lugar que se merecen, pues aún en el sistema hospitalario los médicos siguen dictando las dietas. Entonces, es nuestra tarea, en base al conocimiento y a la preparación de los profesionales de la nutrición, ganarnos un lugar en el medio hospitalario y que nuestra profesión sea tomada en cuenta, sea respetada y sea valorada en ese medio también como un pilar fundamental para la recuperación de los pacientes. Muchas gracias.